vamos a presentar a Eduardo Barcesat, es abogado, profesor titular consultor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también convencional nacional constituyente en el año de 1994 y fue el primer secretario general de la AAJ. Así que cedo a él para que pueda hablar. Buenos días, muchas gracias, colegas, compañeros. La verdad que es un acierto que la Asociación Americana de Juristas haya escogido este tema tan particular, tan doloroso para América Latina, para hacer esta jornada de reflexión. Tomándome una pequeña venganza sobre los economistas que abordan siempre el tema de la deuda externa y por lo tanto usurpan las atribuciones e incumbencias populistas, yo voy a hacer un abordaje primero económico. Y lo voy a hacer en base a unos trabajos de John Kenneth Galbraith, dos trabajos de él específicamente, uno concreto sobre la deuda externa del tercer mundo y el otro, una de sus obras póstumas, Viaje a través de la economía de nuestro siglo. En esos dos trabajos Galbraith decía que en realidad si uno cotejaba los dólares que se recibían anualmente en los países periféricos bajo la forma de empréstito externo, por cada dólar que se recibía bajo este formato, los países periféricos remesaban por año de 3 a 4 dólares a los países centrales, bajo la forma de transferencia y pago de tecnología, patentes, cánones, know-how. Y decía con mucha sencillez, no hay ningún negocio en el mundo que por cada dólar que uno pone nos dé 3 o 4 dólares al año. El segundo trabajo, ya más desarrollado, hacía una reflexión bastante amarga sobre la situación de los países periféricos, diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial a las potencias derrotadas se les había condonado las deudas de guerra y se había invertido a través del Plan Marshall para recomponer el sistema financiero internacional. Pero los países del tercer mundo que dieron su aporte económico, alimentario, fundamentalmente de provisión de materias primas, no solamente que no se les condonó nada, sino que se los sigue explotando en función de la deuda externa. Es por eso que él sostenía, con motivo de los 500 años de descubrimiento de América, que era la fecha oportuna para dar por cancelada la deuda externa. Pero viene haciendo una aclaración. Si no resolvemos los términos desiguales en el intercambio en la materia de la dependencia tecnológica, por más que se anulara la deuda externa, en 10 años podríamos volver a tener otra deuda externa tan agobiante y apabullante como la que actualmente pesa sobre este continente. Me permito dar la imagen de un témpano, de un iceberg. La deuda externa es lo que se ve, la parte superior, pero abajo de ella hay una enorme masa, también de dependencia, que es la dependencia tecnológica. De manera que hablar de deuda externa es también necesariamente abordar y resolver la dependencia tecnológica. Ahora sí, la parte de los juristas. Confieso quizás en debate con quienes me han precedido, uso la palabra, que yo no soy muy amigo de dividir el derecho público del derecho privado. Sé que esto existe, no me cabe duda, hemos estado formados en ello, pero me gusta una concepción monista de principios de teoría general del derecho, y hablar de deuda externa, deuda es un concepto jurídico, remite necesariamente a la teoría de los actos jurídicos y muy particularmente a cuáles son los requisitos de validez de los actos jurídicos. Y aquí creo que no hay diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Para que un acto de creación normativa sea válido en el derecho privado como en el derecho público, debe satisfacer el primer requisito de órgano competente de quien emite el acto o de quien lo concierta. Debe tener como segundo requisito un procedimiento adecuado. Y tercero,
que el acto sea compatible con el ordenamiento jurídico en su totalidad, contenido de razonabilidad del acto jurídico. ¿Quién tiene en materia de contraer empréstitos la competencia constitucional? Responderé desde el derecho argentino, pero por supuesto la respuesta sería uniforme para todos los países de nuestra América. La tiene el Congreso de la Nación. Esta cláusula, que está ya en nuestra Constitución histórica, no ha sido modificada en el 94. Contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y proceder al arreglo de la deuda pública exterior e interna es competencia del Congreso de la Nación. Ahora vendría la pregunta: ¿y cuántos actos de contratación o renegociación de la deuda externa han sido efectivizados por el Congreso de la Nación? Querría pensar que casi ninguno, por no decir categóricamente ninguno. Y la razonabilidad, antes el procedimiento. Claro, si no lo hace el Congreso de la Nación, el procedimiento nunca va a ser arreglado. Y si el contenido no es razonable, porque ha sido contraído para favorecer intereses de las empresas y no del pueblo de la nación argentina, diré que tampoco el tercer requisito de validez de los actos jurídicos se encuentra satisfecho en esto que llamamos la deuda externa argentina. Es que, recordemos, cuando se produce el golpe de Estado de 1976 y la dictadura sangrienta cívico-militar, la deuda externa argentina existía, pero era de 6.700 millones de dólares estadounidenses. Para el registro de la historia, entre los objetivos del llamado proceso de reorganización nacional, decía acabar con la humillante deuda externa argentina. Bueno, nos la dejaron en 48.000 millones de dólares, la mayoría de ellos contraídos para chatarra bélica, para las aventuras, la imaginada con Chile y la realizada con las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, y esta deuda externa, que también favoreció gruesamente al sector privado. Esta deuda externa fue la que se receptó bajo el inicio de la transición democrática. Y más allá de las buenas intenciones y de las declamaciones, lo cierto es que esa deuda externa fue convalidada in toto. Y lo fue a través de una doctrina penosa, la doctrina Baglini, que establecía que si en las leyes de presupuesto de la nación figuraba los pagos que debían cumplirse de esta deuda contraída por un usurpante del poder político, pues entonces, al momento de aprobarse el presupuesto, se estaba validando esa deuda contraída por un usurpante. Y aquí quiero también establecer una diferencia con mis colegas, y no por hacer diferencias, sino porque creo que es parte del rigor semántico. No son gobiernos de facto, son gobiernos usurpantes. La doctrina francesa del funcionario de facto es la de un funcionario con legitimidad de origen, pero que debe cumplir una función o exceder el término de su mandato por circunstancias extraordinarias. Y digo esto porque tiene enorme importancia en el derecho privado y en el derecho público distinguir a quién es legítimo de quién es ladrón. En el derecho privado, y el principio que está en todos los códigos, ninguna acción se le reconoce a quien contrata con un ladrón sabiendo o debiendo sospechar de su condición de tal. Este es un principio del derecho privado. Y creo que en el derecho público ninguna diferencia hay, porque el que contrata con un asaltante del poder debe saber que ninguna acción tendría que tener en el derecho para cobrar su deuda, porque ha contratado con un ladrón a sabiendas de que es ladrón. Y si no han sabido leer en las constituciones de los países de América Latina cuando contrataron con las dictaduras del Cono Sur, bueno, mal aconsejados y mal abogados, porque efectivamente debían haber determinado el carácter ilegítimo de esa autoridad
y saber que ninguna acción deberían tener en lo futuro. Esto lo preconizamos al inicio de la transición democrática, cuando teníamos mucho optimismo y hacíamos ensayos sobre los requisitos de esa transición y el futuro Estado de Derecho, y decíamos que no podía haber continuidad entre la bestia de la excepcionalidad institucional y el naciente Estado de Derecho, que debía haber una ruptura epistemológica entre usurpación y Estado de Derecho. Afortunadamente, después de mucho tiempo, de mucha brega, en la Constitución Nacional reformada en el año 94, se inscribe una cláusula señera, que es la de su artículo 36, que no solamente condena como nulo, de nulidad absoluta e insanable, el acto usurpativo, sino también el ejercicio de las atribuciones del gobierno federal ejercidas por los usurpantes. Nulidad de la que solo deriva la responsabilidad penal y patrimonial de quienes han prestado servicio a la usurpación del poder político, una inhabilidad a perpetuidad para ocupar cargo o función pública bajo el Estado de Derecho, y la descalificación más fuerte que contiene nuestra Constitución Nacional, su artículo 29, al descalificarlos como infames traidores a la patria. Esta es la lección de derecho. Así la hemos nominado en varios certámenes de la abogacía argentina. Hemos roto el paradigma positivista de que la eficacia del manda más genera derecho. A partir de aquí, el derecho solo se crea y solo se aplica desde el derecho. Este es el apotegma que contiene el artículo 36 de la Constitución Nacional. Por supuesto vendrán cagatitas togados a decir que bueno, es desde el año 94, entonces no puede aplicarse retroactivamente. A quienes así argumenten, les diremos que por esta unicidad de la teoría del derecho, ya en el derecho privado, el que contrata con un ladrón a sabiendas o debiendo conocer, ninguna acción se le reconoce en el derecho. De manera que la Constitución, en su reforma, no ha hecho más que consagrar ese principio uniforme del derecho. Y a esto hay que atenerse. Las cláusulas señeras no son para la vidriera institucional. Las cláusulas señeras son para ser aplicadas. Esta es parte de la ley suprema de la nación argentina. Y esa ley suprema de la nación argentina también se integra hoy con los tratados internacionales de derechos humanos. Felicito que después haya aportado esta óptica de los tratados y de las resoluciones tomadas en concordancia con esos tratados. Y está específicamente, magníficamente, en las dos primeras cláusulas del Pacto de Derechos Civiles y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que establecen el derecho a la autodeterminación y a la independencia económica de los pueblos, y que concluye esta cláusula 1.2 con la expresión de que ningún pueblo puede ser privado de aquello que es esencial para su subsistencia. Estas son las normas que integran la ley suprema de la nación. Y una vez más recordaré la definición de Karel Basak sobre el derecho de autodeterminación, al decir que ese derecho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. La Convención de Viena, más allá de su cláusula significativa, es norma inferior respecto de los pactos internacionales, y los tratados de protección de inversión extranjera y tratados bilaterales de inversión son normas particulares del derecho internacional. No forman parte de la ley suprema de la nación, como bien lo dice el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, sino que son superiores a las leyes, pero no de ninguna manera integran la ley suprema de la nación. Esta es, y así lo proponemos, la visión jurídica. Ahora bien, como aquí ha sido señalado, en esos tratados bilaterales, en esos tratados de protección de la inversión extranjera, se ha entregado
se ha abdicado de la soberanía jurisdiccional argentina. Pero quiero aclarar que no solamente hemos entregado la soberanía jurisdiccional, esa cláusula del artículo 116 de la Constitución que establece la competencia de la Corte y demás tribunales inferiores de conocer y decidir en toda causa que verse sobre la Constitución, las leyes y los tratados. Pongo de relieve que la cláusula utiliza el cuantificador universal, todas las causas que versen sobre el punto de vista. Hemos entregado la soberanía legislativa porque ningún tribunal internacional emplea ni aplica el derecho argentino. Por más que en el reglamento del Tribunal Cial esté previsto en segundo lugar la aplicación del derecho interno de los países que reciben la inversión, lo único que aplican estos tribunales arbitrales es su inciso cuarto, que establece ex aequo et bono, es decir, el criterio de los árbitros. Y por favor, nada tiene que ver, quiero decirlo, no tengo tiempo para desarrollarlo, el criterio de los árbitros con el derecho internacional, nada con el derecho nacional. Realmente son tribunales de mercachismo ajenos totalmente a la dignidad que debiera tener la normativa y el discurso de los juristas. Esto es lo que hemos entregado. Y lo hemos entregado desde la dictadura, cuando a poco de asumir, a un mes de asumir, se quebró el principio uniforme que está en nuestro Código Civil, de que es donde se cumple una obligación y o se ejecuta un contrato, establece la ley jurisdiccional aplicable. Se estableció que para las relaciones patrimoniales se podía establecer una jurisdicción extranjera. Principio que lamentablemente está también en el Código, que entrará en vigencia luego de su reforma y unificación. Hemos luchado contra esto y debo confesar que hemos fracasado. Sacamos al Estado, sí, lo sacamos, más o menos, de la aplicación del Código. Pero, ¿qué pasa con las empresas nacionales que tienen sus contratos con empresas poderosas transnacionales? Les van a imponer la ley y la jurisdicción extranjera. Y además, ¿para qué vamos a hablar de soberanía o pago soberano si estamos diciendo que pueden las partes, por autonomía de la libertad, que me suena tan caca como libertad de mercado, establecer cualquier ley y cualquier jurisdicción? Esto no es la defensa de la soberanía legislativa y jurisdiccional. Bueno, yo quiero pensar que en algún momento la Argentina va a recuperar esa soberanía legislativa y jurisdiccional. Creo que en algún momento la gran tarea de Latinoamérica, que va a tener un jalón ahora el 5 de diciembre cuando se inaugure la sede latinoamericana de la UNASUR y que se va a llamar presidente Néstor Kirchner, creo que va a ser el momento en que nos pongamos de pie y recuperemos o iniciemos el camino de recuperación de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. Creo que este es un paso tan importante como recuperar la usurpación de nuestra soberanía territorial. Creo que el factor económico y la incidencia que tienen la deuda externa y estos tratados bilaterales y tratados de protección de inversión extranjera son tan significativos como aquel acto del usurpante de 1833. Y si esto no lo podemos lograr todavía en el orden de los poderes que conforman el gobierno federal, porque de alguna manera se han comprometido en el pago bien que reestructurado y enormemente disminuido en su incidencia, quiero pensar que algún día el pueblo argentino convoque a una asamblea constituyente donde uno de sus primeros temas sea precisamente la revisión y el control de constitucionalidad de esa deuda externa que nos agobia. Y si una comisión bicameral va ahora a estudiar la composición, integración y cómo se llegó a esta deuda externa,
será ese uno de los materiales que tendrá que emplear una asamblea constituyente para que logremos nuestra definitiva segunda independencia, la independencia económica. Y recordemos que si en el 25 de mayo de 1810, si en la memoración del 25 de mayo de 1810, hecha en el año 2010, la presidenta dijo que no hay derecho de autodeterminación sin independencia económica, pues entonces que sepamos cumplir con esa mano.